El ejercicio 18 dice traza la gráfica de la siguiente función. Primero dice f de x igual a llaves de x, donde llaves de x se define como distancia de x al entero más próximo. Entonces, esto es como que la función que redondea, ¿no? Que redondea x. Por ejemplo, la f evaluada en 4.2 debería darnos, o sea, no que redondea, sino que da la distancia al decimal más próximo, como dicen. Por ejemplo, llaves de 4.2 tiene que ser 0.2, llaves de 4.9 tiene que ser 0.1. Entonces, el chiste está en algún tipo de resta. Que bueno, si el número es menor que, si la parte decimal del número es menor que 0.5 o menor o igual que 0.5, tenemos que hacer la diferencia entre el entero próximo y el número, ¿verdad? Por ejemplo, en 4.3, perdón, si es menor o igual que 4.5, tenemos que hacer la resta entre el entero anterior y el número. El número y el entero anterior. Si estamos llave de 4.3, eso habría que hacer la resta de 4.3 menos 4, lo que nos da 0.3, que es la distancia que queremos. Si queremos la de 4.7, allá se accede el 0.5, entonces será entre el entero próximo y el mismo número. Es decir, 5 menos 4.7, lo que nos vuelve a dar 0.3. Entonces para ello la estrategia es la siguiente. Tenemos llaves de x como llaves de x, parte entera de x, más 1 menos x, si es que x menos su parte entera es mayor o igual que 0.5. ¿Esto por qué? Porque si la parte decimal es mayor o igual que 0.5, entonces tendremos que sacar la diferencia entre el entero próximo y el número. Pero el entero próximo es parte entera de x más 1, ¿verdad? Ahí estamos sacando el entero próximo de x, menos x. Ahí ya tenemos la distancia entre x y el entero más cercano. Y caso contrario, pues hacemos x menos parte entera de x, ¿no? En ambos casos, esto es una cantidad no negativa. ¿Ya? Y la gráfica es como sigue. Hacia un tipo de triangulitos que se repiten periódicamente entre cada intervalo de longitud 1, ¿no? Por ejemplo, entre 0 y 1 la función hasta 0.5, si uno presta atención, hasta 0.5 la función es creciente. Y es la función identidad. De 0 hasta 0.5 es la función identidad. Esto es claro porque hasta un medio, todos los valores a la izquierda, la función tiene que volver el mismo valor. Por ejemplo, llaves de un cuarto es un cuarto, llaves de un tercio es un tercio, y así, hasta un medio. Pero de un medio hacia la derecha, las distancias se vuelven a ir acortando, se vuelven a ir haciendo más pequeñas. Por ejemplo, en 0.75 la distancia no es 0.75, sino 0.25. Por eso que alrededor de un medio hay simetría. A un medio menos una cantidad chiquitita, menos k, es igual, la llaves evaluada en un medio menos k, será igual a llaves de un medio más k, con k lo suficientemente pequeño. Esto pues hay simetría, nuevamente hay simetría alrededor de un medio. Pues 0.5 o un medio es la parte decimal que nos permite decidir si se redondea más o si se redondea a menos. Y como llaves de x es inherente al número entero que esté asociado a x, sino más bien a su parte decimal, entonces este patrón de triangulitos se repite de manera periódica, desde el 1 al 2, luego del 2 al 3 y así sucesivamente. Ahora, para f de x igual a llaves de 2x, esto ya sabemos que por el estudio que hicimos de las funciones, ¿verdad? Esto sería valor f en 2x. Ah, ya, 2 es una cantidad positiva mayor que 1. Por lo tanto, ¿qué pasa con la gráfica? Se acorta o se aplasta a manera de acordeón en el eje x. Nos queda así. ¿Y en qué proporción? El doble, ¿no? Porque hay 2. Entonces, si de 0 a 1 hay un pico, entonces ahora al hacer llaves de 2x habrá 2 picos y la altura será la misma. Porque en y no varía la altura, sino más bien en x se comprime la gráfica. Entonces, efectivamente, se ha reducido a la mitad la amplitud de la gráfica. ¿Qué pasará ahora si consideramos f de x igual a llaves de x más la mitad de llaves de 2x? Entonces, aquí he puesto la gráfica que lo representa. A ver, la gráfica en rojo es la que representa llaves de x. Perdón.
La gráfica en gris representa llaves de X. La gráfica en rojo representa un medio de llaves de 2X. Y F es la morada que nosotros hemos determinado. ¿Por qué la morada tiene este patrón? Veamos. Si nosotros vemos, estaríamos sumando la gris con la roja, ¿verdad? Entonces, veamos que desde 0 hasta 0.5, que es este punto, ambas gráficas coinciden, ¿verdad? Y se suman. Entonces va sumando y hasta aquí la función es creciente. Claro, estoy sumando dos valores, crece, crece, crece. Y en este punto, veamos que lo que es, mientras que la gris sube, la roja desciende, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Ah, ya. Uno va y dice, ok. A partir de este punto, lo mismo que la gráfica gris sube, la gráfica roja desciende. Es decir, hay como que un tipo de compensación entre ambas. Hay como que se anulan entre ambas. Mientras una crece, la otra decrece. Y como esta crece a razón constante y esta decrece a razón constante, entonces, bueno, decir que se anulan no es lo más correcto, no es lo correcto, sino que decir que mientras esta crece, esta decrece, y por ende, si sumamos este punto más este de acá, siempre esa suma nos da lo mismo. Porque mientras que la una crece, la otra decrece, y ambas lo hacen a una misma razón. Entonces, hasta este punto, la función deja de crecer. La función morada, que es la suma de ambas, deja de crecer. Y de aquí para acá tampoco tiene una variación, porque lo que esta decrece, la otra crece. Entonces, sigue ahí estando constante, pero a partir de aquí, ¿qué hacen? Allá, ambas decrecen, ¿verdad? Ambas decrecen. Allá, entonces, bueno, ambas decrecen, pero al sumarse nos dan una pendiente positiva, una recta más grande, evidentemente, pero ya en descenso, ¿no? Y este patrón, como es periódico, ¿verdad? De 0 a 1, será periódico de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y así la explicación de dónde sale la recta moradita. Ahora, fx igual a llaves de 4x sería la que ya teníamos en 2x, ¿verdad? Pero ahora achatarla el doble todavía. Es decir, comprimirla aún más. Si antes teníamos 2 picos de 0 a 1, ahora tendremos 4 picos. Aquí ya tuve que hacerlo en zona de la gráfica para que se apreciase mejor. 1, 2, 3 y 4 picos. Y la altura es la misma, ¿no? Todos los picos llegan hasta 0.5. Okay. Ahora nos propone llaves de X más la mitad de llaves de 2X más la cuarta parte de llaves de 4X. Entonces aquí he graficado la parte roja, es lo que sería la cuarta parte de llaves de 4X, ¿no? Es la que teníamos, llaves de 4X, pero al dividirla para 4, la altura de la función, ahora la función se comprimió. ¿En qué cantidad? 4, en una proporción de 1 a 4, ¿no? Ahora lo azul es lo que ya teníamos, que antes vimos que es llaves de X más la mitad de llaves de 2X. Ahora aquí un análisis similar nos permitirá llegar a la función verde. Por ejemplo, aquí mientras que esta función roja crece, la azul también, y hasta donde llega el pico ambas funciones van creciendo, y ok, entonces la verde crece. Pero a partir del pico, ya la roja que empieza a descender, y la azul sigue creciendo en la misma proporción, pero como la roja empieza a descender, ya la verde ya no va a seguir creciendo a la misma razón en lo que le estaba haciendo al principio, sino que crece, pero un poco a menor ritmo. Y a este punto, que por cierto coincide la recta, la parte azul con la roja, en este punto donde cae la recta, la roja vale 0 y la azul vale, bueno, vale una cantidad 0.5 en realidad. ¿Ya? ¿Y de aquí qué pasa? Ya, de aquí el azul pasa constante. Pero desde aquí hasta acá, que es donde el azul está constante, la roja sube y baja, sube y baja. Ya, y como sube y baja y sube y baja, al sumarle una cantidad constante, la parte verde hará lo propio, sube y baja, sube y baja. Y bueno, de aquí para acá, ¿qué empieza a hacer la azul? Desciende y la roja también. Ya desciende, 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 y hasta aquí. Bueno, estábamos enseñando la roja, ¿no? Perdón, la azul desciende y la roja sube. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la verde
la verde ciertamente es mayor, ¿verdad? Porque es la suma de ambas. Pero mientras esta desciende y esta de aquí se van sumando los puntos hasta que llega un pico, ¿verdad? Allá. Y ahora la roja empieza a descender. Allá, entonces la verde no tendrá otra opción que descender, pero a una mayor velocidad que lo hacía antes. ¿Por qué? Porque la roja ya está en descenso. No es como aquí, en este tramo de aquí, que la roja crece y la azul decrece. Como el hecho de que la roja crezca hace que la pendiente aquí sea menor, o el ángulo de caída sea menor, que acá, en la verde. Porque acá, desde el pico hacia abajo, la roja vale menos, o va valiendo menos de lo que va valiendo en esta parte de así. Y por ende la verde seguirá ese patrón. De todas maneras, nunca está de más también se puede hacer el estudio de esto analíticamente, ¿no? Estudiar cuál es la ecuación de la recta en cada uno de estos tramos. Bueno, nomás basta ver la ecuación de la recta que va así y la que va así. Sabemos que este patrón se va a repetir en todos los piquitos, luego hacer lo mismo con azul y ver cómo saldrá pues, para la verde. Sino que lo quise hacer de este modo porque me pareció un poco más didáctico, tal vez, si lo podríamos llamar, el estudiar por qué la verde tiene esa forma, más o menos el por qué, ¿no? Y bueno, así como tenemos las gráficas solicitadas. Gracias.